En este video te voy a enseñar cómo yo fui que pasé de 20,000 pesos al mes como coach a más de 50,000 pesos al mes de forma recurrente y constante. Yo inicié en esto del CrossFit porque me gustaba entrenar CrossFit y después ya no lo pude pagar porque pues la mensualidad en aquellos entonces en 2012 estaba muy cara, estaba en 700, 850 y pues la verdad yo nada más vendía dulces en los camiones y no me alcanzaba para pagar pues la mensualidad del CrossFit. Entonces dejé de entrenar, dejé de ir al gimnasio y de repente le preguntaron a un amigo que por qué ya no iba, o sea, por qué ya Oscar ya no va, tan grande atleta que era. Y le dijeron, pues es que ya no le alcanza, está haciendo parkour en las calles y se sale a saltar y a trepar. Oye, dile que venga porque pues vamos a necesitar más gente, vamos a abrir gimnasios nuevos y vamos a necesitar gente para poder pues dar clases más adelante. 2012, fíjate lo que te estoy diciendo, 2012. Eran muy poquitos los gimnasios de CrossFit que había, eran muy poquitos. Yo estuve en los primeritos, o sea, fue de los primeros que hice CrossFit en México. Obviamente algunos más, en 2011 quizá, pero en 2012 empezó el boom del CrossFit. Entonces regresé y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te vamos a becar. Y pues ya, ¿no? Te becamos, estudias para la certificación, haces tu examen, nosotros te pagamos la certificación, pero si la pasas, nos vas a pagar con tu trabajo, con las clases te vamos descontando hasta que nos termines de pagar tu certificación, que en aquel entonces estaba en $1,000. No sé en cuánto esté ahorita, pero aquel entonces estaba en 15 pesos el dólar, o sea, eran 15,000 pesos. Pero yo tenía 17 años o 18. Para ese momento, para mí 15,000 pesos era mucho dinero, era más, 3 veces más de lo que ganaba en un mes vendiendo dulces en los camiones o más. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces llegó la hora del examen, llegó el momento de hacer mi certificación de CrossFit o el Level 1, pues. Fui y yo lo sentí muy fácil. Dije, sí lo paso. Facilito. Llega el momento de abrir el correo con la para ver tu resultado del examen y adivina qué. Pues sí, ¿qué dijiste? ¿No lo pasó? No, sí lo pasé. Entonces me dieron trabajo, pero me pagaban creo que 50 pesos por estar de auxiliar. Todavía no me soltaban clases solito, solamente era un coach auxiliar. Entonces, imagínate, yo daba como 4 horas al día, ganaba como 200 pesos al día y daba los 5 días, eran 1,000 pesos por 4 veces a la semana, por 5 veces era muy poquito dinero, eran como, como 4,000 pesos al mes. Entonces, yo todos esos 4,000 pesos iban directo a la certificación. Entonces, tenía que seguir vendiendo dulces en los camiones, cantando en los camiones para sacar dinero para mis cosas personales. Entonces, de repente me di cuenta y dije, no manches, no puedo vivir así. O sea, no me está dando la vida. Entonces, cuando pasó el primer mes, dije, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, lo que hice fue buscar trabajo en otro lugar. Es más, me escribieron ofreciéndome trabajo en otro gimnasio. Entonces, lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que podía ganar más. Estaba en la mañana en uno y en la tarde en otro. Y de repente se enteran en el gimnasio donde estaba que estaba trabajando en otro gimnasio. Yo no lo hice de mala fe, sino que necesitaba más dinero para sobrevivir y existir y comer porque estaba muy flaco, más flaco de lo que estoy ahorita. Ahorita ya no estoy tan flaco, pero estaba muy flaco. Entonces, pues desgraciadamente, pues no les gustó en el gimnasio donde trabajaba y pues me dieron las gracias. Me dijeron, ¿sabes qué? Muchas gracias, eres un buen elemento, eres un buen muchacho, pero no podemos permitir que estés trabajando en otro lugar. Así que muchas gracias, pero hasta luego. Entonces yo nada más había pagado 4,000 pesos de aquella certificación. Yo me pude ir sin haber pagado, pero mis valores que me inculcaron, en especial mi abuelita con la que he vivido toda mi vida, no iba conmigo. Entonces pedí prestado en otro lugar y regresé al otro día, no me acuerdo si fue al otro día o en cuánto tiempo, a los días, en un sobre y les dije, gracias por haber confiado en mí, aquí es el dinero de la certificación, muchas gracias. Eso les quedó muy marcado porque me dijeron que no muchos habían hecho eso, que otras personas no habían hecho esa acción o no lo hubieran hecho. Entonces me dijeron que pues, siempre iba a poder regresar ahí a ese lugar que era mi casa. Siempre he tratado de irme por las buenas, o sea, hacerlo las cosas lo mejor que pueda, tratar de tener más amigos que enemigos. Obviamente hay gente que no te va a querer, hay gente que no le vas a caer bien, pero pues siempre tratar de ir por la derecha, por los valores que te han inculcado. Cada quien tiene sus valores, pero para mí lo principal es la verdad y
la integridad, ser fiel con tus valores, hacerle caso a lo que tú sabes o piensas que es correcto. Habrá veces en las que tú pienses que estás haciendo lo correcto y no sea lo correcto, pero tú estás intentando hacer lo correcto, ¿no? Pero bueno, continuamos. Entonces yo seguí dando clases, pasaron los años y yo subí de 50 a 80 pesos, luego a 100 y luego a 110 y yo me sentí increíble porque ya ganaba 100 pesos la hora, entonces ya daba 8 horas al día y ya ganaba 800 pesos al día. Entonces ya ganaba 8 por 5 no, ¿cuántos son? 8 por 5 40, son 44, 16,000 pesos al mes yo ganaba y teniendo 21 años por ahí. Entonces yo era muy feliz, dije, wow, pero de repente esa pasión y enamoramiento por el CrossFit empezó a decaer un poco. ¿Por qué? Porque ya era parte de la etapa del enamoramiento donde ya no ves todo de rosa. Y empiezan a frustrarte un poco las cosas de los alumnos, ya empiezan a molestarte ciertas actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasó fue que dije, 8 horas al día, híjole, no manches, está cabrón. Entonces dije, no, ya no puedo. Y dije, bueno, pues es lo que debe de hacer un coach, aferrarse y vivir la vida como venga y aferrarse y entregarse y aunque ya no puedas, una mentalidad de atleta, de que yo cuando ya no podía en el workout me aferraba. Entonces pensaba que la parte profesional era lo mismo, de pues, aférrate, cabrón, no digas que no puedes y trabaja más, si ya no puedes, trabaja más y más y más y más. Esa mentalidad me mantuvo quemado mucho tiempo. Ya no disfrutaba dar clases, llegaba en la noche a mi casa muerto, con solo querer dormir y con ganas de que no amaneciera el otro día para no despertarme a las 5 de la mañana para volver a dar clase. Entonces fue una etapa difícil, pero pues llevadera todavía. Hasta el punto en el que ya empezaron a presentarse más responsabilidades en mi vida y dije, no me alcanza. Ya no me alcanzan estos 16,000 pesos, ya no me alcanza, ¿qué voy a hacer? Entonces surge algo importante, un hito importante, que es mi marca personal, que en ese momento mi marca comercial en aquel entonces no tenía ni idea de marketing, no tenía idea de cómo se podía vivir como entrenador, no tenía idea de nada, solamente daba clases y era lo único que hacía. Veía que algunos tenían su programación y demás y dije, wow, yo quiero hacer eso. Un día se presenta la oportunidad de ir a competir en equipo y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que ponerle nombre al equipo. Éramos tres, un hombre, dos hombres y una mujer. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Yo soy católico y mi otro compañero era católico y la otra creo que era atea. Entonces habíamos visto una frase que decía Soldiers of Christ, ¿no? Soldados de Cristo. Entonces la otra morra nos mandó muy lejos y nos dijo, si quieren soldados, es más Soldiers. Entonces le pusimos Soldiers Team y de ahí surgió Soldiers Team, que es la marca que tengo desde hace 11 años, 2015. No sé cuándo veas este video, pero 2015 surge Soldiers por una idea de una competencia. Fuimos a competir y acabando nos fue tan bien que me dijeron, oye, ¿y por qué no nos entrenas tú? O sea, eres muy bueno, llevas mucho tiempo, sabes lo que haces, compites, ¿por qué no nos entrenas tú? Y fueron mis dos primeros alumnos. No digo nombres porque ya actualmente no tengo buena relación, buena relación con esas personas, pero en aquel momento eran parte importante de mi vida y bueno, fueron los primeros alumnos y por eso siempre estaré agradecido con ellos. Y de ahí surge una nueva idea, empezar a vivir de lo que yo podía construir. Empecé a tener más alumnos porque vieron que tenía resultados con ellos. De 2 pasé a 5 y después pasé a 10 y después pasé a 20. Yo me acuerdo que cobraba entre 500 y 600. Ya tenía 20 y dije, no, lo voy a subir y le subí a 750. Llegó un punto en el que tenía como 40 personas a mi cargo en la programación. En aquel entonces, pues era una programación de renombre. ¿Por qué? Porque no había tantas. Estaba Black Pardus, creo, estaba Armada, creo que ya existía, no me acuerdo cuántas, pero tenían más o menos ese número de atletas, 60, 80. Yo estaba ahí apareciendo entre esas. Pero toma la cuenta, eran 40 atletas por 700 pesos por medio, eran 28,000 pesos, más las clases que llevaba, ya llegaba yo como 40,000 pesos al mes. Y estaba súper bien, me iba súper bien. Y aparte, ya empezaba a tener otra mentalidad de decir, ahora quiero 70 y quiero escalar y quiero ganar más y quiero tener más gente y me gusta ir a las competencias, acompañarlos, bla, bla. Entonces yo sentía que estaba en un éxtasis total. Y así fue. Empecé a generar más atletas todavía, pero, iba generando atletas,
pero se me iban yendo otros. Y ese es el error que cometí. Mi cabeza empezó a ver solamente dinero, empezó a tener fama, empezó a tener fama hasta cierto punto de decir, ah, es Oscar Cross, el de Soldiers y quién sabe más. Me empecé a ocupar más de mí y empecé a descuidar a mis atletas. Y fue cuando me di cuenta que un verdadero negocio no es el que llega, sino el que es capaz de sostener, el que eres capaz de sostener y escalar. Y ese modelo de negocio no me gustaba porque no podía atenderles como yo quisiera. Hay muchas opciones, hay muchas programaciones actualmente que incluso tienen más atletas, 100, 150, pero yo decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque no podía estar al pendiente de cada uno. Es imposible dividirte entre 50, entre 100, entre 200 atletas. Entonces decidí hacer algo al respecto y encontré los personalizados. Cuando encontré los personalizados presenciales, dije, wow, esta es una oportunidad grande. Empecé a cobrar 350 pesos, me acuerdo, la sesión, y había personas que las veía a diario. Entonces ahí ganaba como 2,000 pesos por 4 semanas, eran 8,000 pesos de trabajar una sola hora al día. Entonces de ahí empecé a generar personalizados. Entonces dije, ah, pues bueno, si poco a poco voy mejorando, voy a llegar a un punto en el que yo pueda cobrar 500, 600, 700 pesos de un solo personalizado. Pasaron muchos años, 5 años, 6 años, 7 años, y en 2020, cacho, yo creo, 2020, 2021, la verdad, no me acuerdo en qué año fue exactamente, tendría que hacer cuentas, pero dije, tengo que aprender unas herramientas que me permitan aprender mejor, que me permitan cobrar mejor. Y ahí es cuando empecé a aprender de ventas, de marketing, de persuasión, de lenguaje corporal, de liderazgo, y me di cuenta que me faltaba mucho aprendizaje acerca de esos temas. Y cuando empecé a aprender, por ejemplo, de cierres de ventas, empecé a cerrar personalizados en una sesión en 750 pesos. Multiplica 750, vamos a ponerlo en 700. Por 4 veces a la semana son 2,800, 3,000 pesos. Por 4 semanas son 12,000 pesos de un solo personalizado. Trabajando 3 horas al día, ya podría generar los 36 que estaba generando con la programación atendiendo a más de 70 atletas. Entonces, ahí empecé a entender que realmente un negocio, una persona capaz de liderar un negocio es aquella que tiene conocimientos no solamente de la parte técnica, como la parte de la programación, la parte de la periodización, la parte de la dosificación del ejercicio como coach, sino también la parte empresarial. Si tú no te encargas de desarrollar esa parte empresarial, estás destinado a ser un empleado, a seguir órdenes, ya siempre depender de que te pongan horarios, de que te pongan un sueldo, de que te pongan vacaciones, de que te pongan todo, dependencia. Y no solo la dependencia, sino hay algo importante también que tienes que saber, que es la incertidumbre de que algún día cierre el gimnasio, de que algún día te digan ya no vamos a abrir, de que un día te digan ya te reemplazamos, te vamos a quitar horas. No puedes vivir tranquilo y en paz, ni con libertad. Entonces yo te invito a que te vayas después de este video con una idea clara de lo que es las dos vertientes del coach, la parte de ser empleado y la parte de ser un coach independiente que es capaz de tener las herramientas primero, desarrollar más bien las herramientas y conocimientos y habilidades y destrezas para poder desarrollar e impulsar un negocio, sostenerlo y escalarlo. No solamente llegar y poner tu programación y decir ya vendo personalizados porque vas a salir de una jaula para meterte en otra. Pongo un ejemplo. Sales de dar 8 clases grupales, ya no puedes y te acaba el tiempo y ya no puedes más y dices, no, voy a ser mi propio jefe. Pones tu programación, te empieza a ir bien, cobras 1,000 pesos, tienes 40 atletas y ya no te da la vida otra vez. Tienes un modelo de negocio que ya es tu tope, ya llegaste a 40. Si quisieras ganar el doble, tendrías que tener 80, pero ya no te da tiempo, ya no te da la energía. Entonces, si quieres aprender a cómo construir un negocio que no tenga un techo, que si de repente quieres irte de vacaciones puedas seguir generando dinero, que tú tengas la certeza de que desarrollando esas habilidades tú puedes sostener ese negocio, escríbeme por Instagram la palabra Tridente y vamos a hablar de tu caso para ver cómo te podemos ayudar para que tú puedas, como muchos otros coaches y como yo, ser dueño de tu propio tiempo, ser dueño de tu propio negocio y que puedas tú lograr una independencia a un futuro. ¿Por qué no en 3 años, en un año, en 5? No sabemos cuánto, pero es más probable que lo logres si tienes tu propio negocio. Easy very fucking shit.